He venido escuchando la participación de varias diputadas y diputados de la derecha desde el debate anterior, donde vienen a esta tribuna a seguir mintiendo y a seguir justificando para tratar de confundir al pueblo de México. Pero la realidad es que cada día menos les cree el pueblo de México porque sabe que son una bola de mentirosas y de mentirosos. Vamos a ir a esta sesión en la Cámara de Diputados donde se dieron un agarrón Morena y Acción Nacional. Y es que hace algunos días algunos funcionarios de Estados Unidos filtraron que había acusaciones de lavado de dinero de Alfonso Romo, cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador. Hoy Acción Nacional las da como concluyentes, como pruebas buenas. Y es que no hay ninguna evidencia pública concluyente que demuestre que Alfonso Romo personalmente participó en actividades de lavado de dinero. Las acusaciones se centran en las operaciones de Vectar, Casa de Bolsa, no en Romo directamente. Tanto Romo como Vector han negado categóricamente las acusaciones, afirmando que operan bajo estrictos estándares de cumplimiento normativo. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también ha declarado que no se ha presentado evidencia sólida para respaldar estas acusaciones. Y las autoridades mexicanas solo han identificado problemas administrativos que resultaron en multas, pero no en cargos criminales por lavado de dinero. Y es que hay que recordar que la presidenta de México ha retado al gobierno de Estados Unidos que presente las pruebas y se harán las denuncias correspondientes y se castigarán estas actividades y a los culpables. Eso lo ha dicho firmemente Claudia Sheinbaum. Vamos a ir a esta discusión. La presidencia, primero quisiera una moción de ilustración, solicitar a la Secretaría si es tan amable dar lectura a la propuesta de la reserva. Nosotros sí presentamos reservas para someterlas a votación, no para retirarlas vergonzosamente. Le pedimos a la Secretaría de lectura a la promoción realizada por el diputado. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por fracción cuarta, delitos en materia de hidrocarburos a los tipificados en el título 2 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Gracias, con su venia, presidenta. Empiezo citando las palabras del narcoexpresidente Andrés Manuel López Obrador. Abro comillas. El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Para que quede claro, si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Nada de que el presidente no sabe, no se enteró, de que el presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. ¡Mentira! El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Palabras pronunciadas por el narcopresidente López Obrador el 28 de septiembre de 2019. Así que no nos vengan aquí a decir que el dinero que lavaba Vector y Alfonso Romo era sin que supiera el narcopresidente López Obrador. Le lavó dinero a 4 cárteles. Miren nada más, qué pillo. Al cártel del Golfo, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa y al cártel de los Beltrán Leiva. Y así, cobardemente, por eso es que no podemos votar a favor, como sacaron del dictamen el término de financiamiento al terrorismo, como bien se los dijo el diputado señor Rivera, se les olvidó el tema del huachicol fiscal. El mismo huachicol fiscal que negaron que existía, el que inventaron ustedes con Sergio Carmona en 2019 con la importación de combustibles de particulares, el que le costó a la hacienda pública 554,000 millones de pesos en el narcosexenio anterior, el mismo con el que, como decía el otro día, Rubén Rocha le ganó a la mala con el narco y las maletas que le daban a Jocelyn Hernández y a Américo Villarreal en la campaña contra el diputado Mario Zamora en Sinaloa. Nosotros venimos a plantear esta propuesta que me ha hecho favor de dar lectura a la Secretaría para que el huachicol fiscal sea un tema especial, prioritario en el combate al lavado de dinero. Suponemos que eso les importa, porque ayer que salió la noticia de los nuevos decomisos, finalmente Harfuch ya habló de detenidos. ¿Pero qué creen? No hay una sola cuenta congelada, no hay un centavo de dinero asegurado. Se llena la boca el gobierno con millones de litros de diésel decomisados en Tamaulipas, en Guaymas, en Ensenada, lo de ayer, y con más de 32 detenidos y todos los camiones, todo eso.
Ni una sola cuenta congelada. ¿En serio, secretario Harfuch, le tomó 6 meses investigar el operativo ayer y no alcanzó a congelar un centavo del narco de todos esos detenidos? ¿Para eso les alcanza su mediocridad? No, pues entonces les venimos a ayudar, porque la única forma eficaz de combatir la delincuencia es congelándoles los activos. Y ahora ya nos enteramos que hay mucho por hacer. Está la primera plana del periódico Reforma de hoy, donde vemos que había 500 millones de pesos de huachicol naranja, de huachicol de Teuchitlán, porque Eric Daniel Zamora Delgadillo, que está acusado de huachicol en Estados Unidos y en México es socio de José Isabel Murguía Santiago, hermano, por supuesto, ahí les hablan, de José Asunción Chon Murguía Santiago, el huachicol naranja, el huachicol de la nueva política fue a dar con 500 millones de pesos al aeropuerto que no tiene aviones y que no tiene operaciones. Con razón están metidos hasta el tronco con los desaparecidos. Por eso decía el gobierno tímidamente, ay, es que el exalcalde está detenido por la desaparición. Y por huachicol, ya salió el penny del huachicol naranja, que habían querido ocultar. Y eso explica muchas cosas de por qué votan como votan a veces. Pero sobre todo me quiero concentrar ahorita en esta operación, para que no vengan aquí a hacer el ridículo estrepitoso que acaban de hacer. Esta es la operación de Héctor y Alfonso Romo de la friolera de 30 millones de pesos para Olga Sosa, hoy senadora por Morena, que fue diputada federal aquí en 2021 a 2024, que fue secretaria del Trabajo en el gobierno estatal de Tamaulipas y que su mamá recibió 30 millones de pesos en una transferencia, la misma que desde aquí se coludió con Erasmo González Robledo para todo lo que tiene que ver con Sergio Carmona y el huachicol fiscal. En eso, si lo que dicen es cierto, si en verdad, como dijeron aquí, esto es para combatir a los machuchones delincuentes, hay que confiscarles dinero. No nada más pronunciar saliva, porque la saliva no nos da paz y tranquilidad. Lo que nos da paz y tranquilidad es quitarle dinero y la libertad al narco. No solo sílabas huecas en esta tribuna. Gracias. Ojalá y esta sí se someta a votación, no se retire cobardemente. Vamos a ir a la contestación que le dio el diputado José Alejandro Peña de Morena, donde les dice en la jeta que el pueblo de México ya no les cree nada. Porque siempre suben a tribuna a mentir, a difamar y a calumniar. Hoy lo que están diciendo lo dan como concluyente, siendo que la presidenta de México ha retado a Estados Unidos que muestre las pruebas y México tomará las medidas, hará las denuncias y se les castigará si son culpables. Amigos y amigas, hasta el momento Estados Unidos está callado, no dice nada. Y no nos extrañe porque estos funcionarios y el mismo presidente Trump siempre se la pasan diciendo mentiras. Parecen la derecha de aquí. Y hay que recordar que hoy en Estados Unidos gobierna la derecha. Amigos, vamos a ir a esta respuesta que le dio este diputado de Morena, Acción Nacional. Todas y a todos, con su venia, señora presidenta. He venido escuchando la participación de varias diputadas y diputados de la derecha desde el debate anterior, donde vienen a esta tribuna a seguir mintiendo y a seguir justificando para tratar de confundir al pueblo de México. Pero la realidad es que cada día menos les cree el pueblo de México porque sabe que son una bola de mentirosas y de mentirosos. Me hace recordar lo que aquí en este Congreso sucedió hace algunos sexenios, donde un expresidente, José López Portillo, vino aquí a esta tribuna en ese entonces a decir que defendería el peso como un perro. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que después de eso provocó una de las grandes devaluaciones que ha tenido este país. Y eso es lo que vienen a hacer, a querer mentir, a confundir, a engañar al pueblo de México. Y hay que recordar nada más en los últimos años cómo ha evolucionado el Estado mexicano y cómo a través de los priistas y priistas han fortalecido actos de corrupción, de desvío de recursos, de lavado de dinero. Nada más recordemos lo que hizo José López Portillo, donde en su sexenio, a través de su amigo, creó una red de corrupción, el Negro Durazo, para fortalecer incluso a sus familiares de López Portillo, cuando era el boom petrolero. Y que, curiosamente, la familia de López Portillo se hizo millonaria, igual que la del Negro Durazo. O lo de Miguel de la Madrid, cuando traía el discurso de la renovación moral, porque decía precisamente en 1982 que se tenía que regular para que no hubiera enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Y fue una mentira,
porque recuerden que a partir de ese sexenio, el hermano de Salinas de Gortari se hizo millonario. O hay que recordar también el caso de lo de Carlos Jan González, o lo del caso del terremoto de 1985, que lamentablemente el PRI y los funcionarios del PRI se hicieron ricos utilizando el recurso de las donaciones. O por qué no recordar, insisto, lo que hizo Salinas de Gortari, donde su hermano se hizo multimillonario y donde Salinas de Gortari, a través de esta política neoliberal, privatizó las empresas públicas. De más de 1.150 empresas públicas, quedaron solo 200. Y aquí cabe hacer una pausa y recordar por qué la importancia de la reforma judicial. Fíjense, el hermano de Salinas de Gortari estaba preso y en otra administración del PRI, un juez lo exonera. Ya ven qué importante era la reforma judicial. Y vamos a seguir con lo de Cedillo, el caso de Fobaproa, cuando también él acabó de privatizar las empresas públicas. O los casos de Vicente Fox, que ya se les olvidaron el rancho de San Cristóbal, ¿verdad? O el caso de la familia Sagún Viviesca, donde los hijos de Marta Sagún se volvieron millonarios. Y hay que recordar que cuando Vicente Fox llegó a ser presidente no tenía nada y cuando salió millonario. O los casos de Felipe Calderón, que no se les olvide lo que hizo su secretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, o lo de los fraudes de la CFE con Felipe Calderón, o la Estela de Luz con Felipe Calderón, que había presupuestado 400 millones de pesos y se gastó más de 1.035 millones de pesos. O el caso del Walmart Gay con Felipe Calderón, que también se les olvida, o el caso también de las anomalías en Foviste, en Turiste, cuando se detectaron por la Auditoría Superior del 2010 muchas anomalías y desvío de recursos a funcionarios públicos, o la manipulación de las licitaciones de Pemex con Felipe Calderón, o el fraude millonario de Foviste en el 2010 de Felipe Calderón. No se les olvide, tienen poca memoria y esto la gente lo tiene que recordar. Y si no, vámonos también con Enrique Peña Nieto, la estafa maestra, que ahí el PAN propuso a Rosario Robles, ¿no? Y ahí, coludidos con el PRI, llevaron a cabo la estafa maestra, el caso Bredesh, las tarjetas de Monex, el caso de Emilio Lozoya. Entonces, vienen a mentir y vienen a querer engañar al pueblo de México y quieren lavarse de lo que hicieron. Pero a ustedes como nosotros, el pueblo de México y la historia nos va a juzgar y va a poner en su lugar a cada quien. Afortunadamente, la gente y el pueblo de México cada día está más consciente de lo que representa el PRI, el PAN y sus aliados para la historia de este país. Y les vuelvo a decir desde esta tribuna, para nosotras y nosotros siempre va a ser un orgullo, lo vamos a poder decir de frente. Es un orgullo luchar con Obrador, es un orgullo estar con Claudia hoy. A ver si se atreven ustedes a decir que es un orgullo estar con Salinas o con Calderón. Es cuanto, Presidenta, que viva la Cuarta Transformación. ¡Viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la doctora Claudia Sheinbaum! Retiro mi reserva, Presidenta.